o según los datos que manejamos en estos momentos, murieron 6.500 milicianos y gudaris, unos 5.500 fusilados, creo que los tengo extendidos eso. 6.500 milicianos y gudaris y 10.200 en el lado de Franco. Estamos hablando de vascos. En cuanto a fusilados, hay que decir también que los republicanos fusilaron a franquistas, sobre todo, bueno, a principios de enero, después de un bombardeo en Bilbao, entraron manifestantes y sobre todo mujeres y algunos milicianos de algunos batallones que estaban custodiando las cárceles, entraron a las cárceles de Bilbao, donde había, a principios de enero del 37, donde había muchos presos franquistas, por entendernos, y mataron a 200 y pico, 230, 240, la mayoría de ellos son los que aparecen ahí. Estas son las cifras, como veis, las más increíbles son las de Navarra. Ya habéis visto antes, si os acordáis, que Navarra tenía entonces 320.000 habitantes, 3.100 fusilados, quiere decir que el 1% de la población fusilaron. Si lo comparamos con los votantes del Frente Popular, porque claro, no fusilaron a la gente que pertenecía a su misma ideología, estaríamos hablando del 7 o el 8% de aquellos que votaron al Frente Popular que fusilaron en Navarra, lo cual nos da unas cifras increíbles, casi de genocidio, ¿no? Que no se van a dar ni en Alemania ni en Italia con la disidencia interna durante los previos a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, luego las cárceles. Como habéis visto, os he contado, habéis visto ahí el número, unos 55.000 presos cayeron entre las rendiciones de Bilbao y Santoña. Y hemos hecho hace 4 años, hemos podido vaciar un archivo en Alcalá de Henares sobre presos. Entre el año 38 y el año 58, presos vascos de larga estancia son unos 13.000. Y de ellos, por cierto, creo que unos 27, sí, exactamente 27 vecinos de Lemoa, que estuvieron entre el año 38 y el 58. Tengo la lista, luego os la puedo pasar. El primero de ellos los tengo por orden alfabético, Aniceto Abaso Mendiola, y el último Antonio Zubizarreta Rey. Como os digo, termina la guerra, entre las rendiciones de Bilbao y Santoña unos 55.000, y luego ya mucha gente de aquella detenida es enviada a batallones de castigo, a batallones de trabajadores. Primero van a campos de concentración, algunos de ellos incluso se alistan en el ejército franquista, y luego, como os digo, a partir del 38 todavía va a quedar un resto muy importante de gente. Bueno, las cárceles son las provinciales, las de Ondarreta, la de la Reinaga. Esta es Saturrarán, pone ahí abajo, pero eso está mal. Esta cárcel es la de Ávila. Pero en Saturrarán también hubo una cárcel, la más importante de mujeres de todo el estado, la de aquí al lado, la de Sornoza, la de Morevieta, fue también una cárcel importante, una de las más de todo el estado. Esto es lo que os decía de Escava, en San Cristóbal, en Pamplona, donde fueron encerrados presos de todo el estado enfermos de tuberculosis, ¿no? O sea, un doble castigo, porque no fueron, estas ventanas que vemos aquí son las de los funcionarios, los presos estaban bajo tierra, y de ellos pues murieron 200 y pico en pocos años. La del Dueso, Puerto Santa María, está la cárcel de Burgos en el año 38. Esta es una foto típica, y esta es una foto de un año después, ¿no? Que parece sacada son los mismos que antes veíamos, que parecían un calendario de caja laboral. Pues un año después, bueno, pues, con todo, no sé si con todo lo que significa, pues todo lo que padecieron, hambre, enfermedades, etc. Hubo incluso cárceles para curas vascos, como la de Carmona. Y aquí por el medio creo que está, sí, ahí está Besteiro también, que fue dirigente en esa cárcel, que murió en la cárcel del Partido Socialista, batallones de trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no?
Y el exilio. Al exilio, el gobierno vasco entonces habló de 150.000 vascos que marcharon al exilio. Yo creo que la cifra más o menos se acercaría a unos 70 o 70 y tantos mil. Muchos de ellos fueron expulsados por Irún, por la Junquera. La mayoría de los que huyeron consiguieron huir al Estado francés en el año 37 y anteriormente en el año 36 al Estado francés. Francia automáticamente los expulsaba a zona republicana. Cataluña tardaría todavía en caer, como sabéis, un par de años. Y una vez ya que todo el Estado es franquista, la mayoría de los expulsados del Estado francés son expulsados en Irún. En Irún los van a tener en el campo de fútbol de Real Unión o en la Plaza de Toros de Donosti hasta que son clasificados y entonces ya los mandan a todas esas cárceles que os decía, ¿no? Prácticamente todas las cárceles del Estado español albergarían a presos vascos, ¿no? Y a partir del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, también del año 40, y muchos de los exiliados que habían conseguido escapar de Cataluña, pues van a ser encarcelados en un campo de concentración, no exterminio, un campo de concentración en Gurs. Es un campo que está cerquita de Suberoa, no sé, supongo que de aquí a algo así como 2 horas y media o 3 en coche. Yo creo que merece la pena porque había una parte de judíos y los judíos lo han guardado bastante bien, con dinero de comunidades alemanas, lo han mantenido. Y bueno, es un lugar cercano para ver lo que fueron los campos de concentración nazis, aunque en este caso era la propia administración francesa la que lo mantuvo, y a partir de aquí, de Gurs, había mucha gente que luego fue enviada a los campos de exterminio de Mauthausen, Dachau, etcétera, etcétera. Y en este campo hubo 5.000 y pico vascos encerrados entre, como decía, el año 40 y el año de la liberación, y entre ellos he encontrado a 4 vecinos de Lemoa: Basilio Abasolo, que era de STV, Pedro Arechavala, que era de CNT, Hilario Urtubay, que no sé de qué partido era, y Mariano Zalduegui, que era del Partido Comunista, y eran naturales de Lemoa, y estuvieron en Gurs. Bueno, este es el cementerio. Bueno, luego todo lo que sabemos, la investigación, en fin, yo creo que me he consumido casi la hora contando las previas, ¿no? La segunda parte de la charla era lo que estábamos haciendo. Bueno, yo, desde luego, lo que sí os quería comentar, bueno, antes de empezar esto, lo que os iba a comentar de los nombres, ¿no? En el bombardeo de Lemoa, en ese bombardeo que hemos visto, que por lo visto fue el 25 de mayo, fue 3 o 4 días antes de... No, 16 de mayo. 16. Bueno, pues hay 3 muertos: Francisca Giscarbuenava, Domingo Echeverría y Jesús Turbeta. Hay de todas formas hay muchos, como os decía, la gente se va apuntando en todos los batallones que quiere. He encontrado, bueno, así en esta revisión rápida, he encontrado a un hijo de Lemoa, Hilario Barañano, que pierde la vida en los primeros combates en el Gueta. Antes os he comentado que la ofensiva va a empezar por ahí, por los Hinchortas. Hay gente, caso excepcional, porque la mayoría de la gente que va a formar la Marina Vasca de Guerra es de la costa, pero hay un vecino de Lemoa, Domingo Ibergaray Zuloaga, que se va a alistar. Hay refugiados también, Izagirre. Y hay también 7 niños que van a marchar al exilio. La mayoría de los niños que marchan al exilio van a ir en expediciones organizadas. Es muy famosa la que va a la URSS, en el barco La Habana, también la que va a Southampton, desde Santurci, Inglaterra, pero hay muchos que van a Francia de una manera más discreta, en otro tipo de expediciones, incluso a Bélgica. La mayoría de estos niños van a volver, no así tanto los de Rusia, porque como sabéis luego les pilla la Segunda Guerra Mundial, los van a ir trasladando, muchos de ellos hacia zonas de los Urales, etcétera, etcétera, con sus maestros, y algunos de ellos que se han ido además con 14 años,
les va a pillar la Segunda Guerra Mundial con 16 y 17 y van a morir en Stalingrado, en Leningrado, defendiendo a la Unión Soviética, ¿no? De esos niños que han ido. En general, van a estar en grupos de niños vascos con sus propios maestros, excepto en Bélgica. En Bélgica se darán bastantes adopciones. E incluso, bueno, pues hemos visto en los últimos años gente que ha vuelto a reencontrar a su familia y cosas por el estilo. De los 7 que tengo yo registrados de MOA, niños que marcharon fuera, creo que 4 van a Francia y 3 van a Bélgica, ¿no? Regina Arana, Miguel Canarias, María Luisa y Roberto Charterina, que son hermanos, y otros 2 hermanos, Ricardo y Esteban García Álvarez, y luego otro, José Luis Lelina, ¿no? Los Charterina y Miguel Canarias van a ir a Bélgica y los otros 4 van a ir a Francia. Bueno, pues habría, si os interesa, por ejemplo, en el archivo histórico de Salamanca está en la lista de la afiliación completa del EMOA del Partido Nacionalista Vasco, o sea, con decenas y decenas de nombres, lo que pagaban todos los meses, etcétera, etcétera, y una copia de todo eso está en el archivo Iragui de Vergara. Para no tener que desplazarse se puede consultar. Y en cuanto al EMOA, hay también algún sindicato unitario, no sé exactamente de qué, pero también hay alguna pequeña lista, pero la lista del Partido Nacionalista Vasco de todos los cotizantes está completa. O sea, en el archivo histórico de la Cruz de Salamanca, como os decía. Bueno, luego habría, en junio del 38 se inauguró la cruz de Peña de Moa, la cruz franquista, ¿no? Supongo que en el aniversario, en el primer aniversario de la toma. Bueno, luego, por concluir con todo esto, yo creo que nos quedaría toda la investigación del franquismo, que ahora que empecéis, no quiero agobiar, porque yo creo que es tanta o más que la de la guerra, ¿no? Y yo creo que es todo un continuo, o sea, de aquellos lodos como al revés, ¿no? Aquellos barros, estos lodos, que hay un hecho bastante curioso, ¿eh? Y solo por citar uno, es la propia fábrica de cementos de Limona. En la época del fin de la Guerra Mundial era un tal Julián Rodríguez, su director, que era pariente del jefe del campo de concentración de Langraiz, en Anclares de la Oca. Anclares de la Oca, antes de ser cárcel, fue campo de concentración. En ese campo de concentración guardaron a todos, bueno, a todos no, pero a muchos internacionalistas, de brigadas internacionales, etcétera, etcétera, que habían participado en la guerra en el bando republicano, los ubicaron en Anclares. Pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo una huida, una desbandada de alemanes, o sea, de nazis, hacia el Estado español, y entonces a todos esos alemanes, bueno, que en otros casos también eran italianos, checos, etcétera, etcétera, gente que habían llevado ahí, los metieron en Langraiz. Ya habían los brigadistas, ya habían sido repatriados, muchos de ellos, ya no quedaban brigadistas, y metieron a los nazis. Y como eran familiares, el Julián Rodríguez, el director de Cementos Lemona, y el de la cárcel, desde la cárcel le enviaron 30 y tantos alemanes para trabajar, le enviaron algunos checos, algún polaco, etcétera, etcétera. Luego hay, como se suele decir, tráfico de influencias, y eso lo que les originaría posteriormente supuesta libertad. Bueno, un ejemplo para... Bueno, lo que quería decir también con lo de la recuperación y lo que hemos ido trabajando, yo creo que en los últimos 10 o 20 años se ha hecho muchísimo. Yo creo que se han ido creando una serie de dinámicas que hoy nos permiten, por ejemplo, estar aquí, ¿no? Y un grupo de gente joven, pues como nos pasó a otros, como os decía antes, que hace 30 años sabíamos 4 cosas, pero poco a poco, con el tiempo y la investigación, pues te vas haciendo con algo, ¿no? Yo creo que desde luego que ha sido muy importante lo que se ha hecho en los últimos años, pero nosotros no hemos inventado la pólvora, no hemos hecho nada. En el año 79, por ejemplo, 78, 77, en Navarra, se hizo una investigación, se hicieron un montón de homenajes, y durante el franquismo también se han hecho, bueno, esto es Jimeno Julián en Navarra, se han hecho cantidad de homenajes incluso en la clandestinidad, ¿no? Por ejemplo, en la cercanía, me acuerdo de Machichaco,
famoso combate naval que hubo durante el franquismo. Se hacía todos los años un homenaje clandestino, como se ha hecho en otros lugares. La gente depositaba en algunos lugares flores, en otros bueno, pues se hacía un pequeño responso, se hacía de todo. Todo esto tuvo su explosión, sobre todo en Navarra, como decía, a finales de los años 70. Esto es en Navarra también, en Urbasa, en la cima de Ocho Portillo. Esto es lo que os decía de homenajes clandestinos en Machichaco, en los años 60, años 67. Y esto es como se hace en la actualidad, creo que esta foto es de hace un par de años o 3. Bueno, en los últimos años se ha hecho bastante y sobre todo pues empieza pues no sé por qué razones, ¿no? A veces simplificamos demasiado y yo suelo contar que parece que es las asociaciones de la recuperación de la memoria histórica comienzan en el año 2000 y en el año 2002. ¿Por qué? Pues habrá, como hay en todo, un montón de razones, pero yo creo que una principal es que los nietos preguntan lo que pasó, ¿no? O sea, las víctimas desaparecieron durante la guerra, los hijos de las víctimas vivieron el terror que habían vivido sus padres y los nietos ya con un poco de perspectiva comienzan a preguntar y comienzan a interesarse, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que sucedió para que hubiera un boom mediático. Ya sé que la palabra no es acertada, pero bueno, por entendernos, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos, habría otra serie de razones, y de hecho una de las razones por todo aquello que había empezado en el año 79, 80, 78, es la del golpe de Estado de Trejero del 81, que eso también echó para atrás un montón de iniciativas que había habido hasta antes. Bueno, se hicieron excavaciones, como os decía, en el Bierzo, en las que participó Aranzadi, que tuvieron un eco mediático muy importante, y a partir de ahí, bueno, pues ha habido esa explosión que os decía, ¿no? En Zaldivia, en Arrasate, con varias partes muy delimitadas, ¿no? Por un lado, pues todos los análisis técnicos, etcétera, etcétera, pero por otro lado también con homenajes, con la recuperación de lo que había sido el valor político y social de toda esa generación casi perdida, ¿no? Bueno, voy a ir un poco rápido con todo esto, a ver si... Bueno, son algunos ejemplos, estos son los primeros. Bueno, muchas veces hablamos de fusilados, pero en la mayoría de los casos, yo creo que en el 90% de los casos no son fusilados en el estilo que pensaríamos de una película, un pelotón de ejecución. En la mayoría de los casos, como en estos que hemos visto, es un solo tiro. Bueno, firmamos nosotros 2 convenios con el gobierno vasco para investigar, para las excavaciones y para investigar personas desaparecidas. Hemos investigado unos 650 casos de personas desaparecidas y en lo fundamental lo que hemos hecho es pues un análisis y un seguimiento, recogida de testimonios. Hemos recogido y hemos editado unos 400 testimonios de la época. En muchos casos, por razones biológicas, no son los protagonistas porque ya han desaparecido, sino en muchos casos son sus hijos, sus familiares o gente que ha vivido aquella época. Hemos hecho pues, un trabajo importante de documentación y de archivo. Por ejemplo, antes os he contado los 13.000 presos, tenemos todas sus fichas, los 55.000 presos del año 36 y 37 tenemos todos sus expedientes también, que están en archivos militares, bueno, digitalizados no, fotografiados, porque en muchos casos todavía pues, no te permiten, y los archivos, desde luego los archivos españoles, tanto civiles como militares, están hechos un auténtico desastre. No sé si tengo alguna foto. Luego se han hecho en algunos casos las excavaciones y bueno, recuperar los restos y a partir de ellos los análisis antropológicos. Bueno, voy a pasar rápido y así luego. Estos son algunos lugares de fosas donde ha habido.
hemos hecho también un mapa de fosas con más de 100 puntos en la geografía vasca. Algunos de ellos, o la mayoría de ellos, cuando han sido fosas de fusilados o de ejecutados cerca de caminos o carreteras, y en otros casos, bueno, pues como en Michota, en Borreta, etcétera, etcétera, más en el monte, ¿no? En el bosque, como esta zona de Michota, ¿no? Y como decía, bueno, pues yo creo que todo esto tiene como dos apartados. Uno, el aspecto técnico, que puede ser el que hemos realizado nosotros, pero luego también, por otro lado, el aspecto de homenajear, el aspecto de reivindicar y el aspecto de hacer valer precisamente esos valores políticos y sociales de entonces, ¿no? Bueno, todo esto también nos da muchas pistas. Probablemente pues a este de Arrasate, antes de fusilarlo, le pegaron un culatazo y le rompieron la cadera. En este caso la mandíbula. El aspecto de archivo que os decía, este es un expediente, cartas. Hemos encontrado también, incluso en archivos militares, hemos encontrado cartas que habían sido secuestradas, que habían sido enviadas desde alguna prisión y que 70 años después la hemos podido enviar a la familia, ¿no? Esta es una carta muy emotiva, porque le está contando a sus hijas que guarden su memoria, ¿no? que es una de las cosas que intentamos hacer y propagar, ¿no? Y precisamente esta carta la encontramos y la recibieron las hijas 70 años después, porque se la habían secuestrado a Secundino Antón, que era el que habían fusilado, ¿no? Y luego a la familia, contestar a la familia pues con todo lo que hemos ido encontrando, con la información, etcétera, etcétera. Bueno, este es el archivo de Ferrol, que es probablemente, como os decía, bueno, pues este es probablemente el archivo militar donde mayor información hay de la época. 55.000 vascos, todos sus expedientes, algunos expedientes muy pequeños, toda la gente que fue juzgada, la gente que no fue juzgada, que fue bastante también, no hay rastros en ningún archivo. De hecho, en algunos archivos civiles tenemos constancia de que han quemado documentación. En Alcalá de Henares, desde luego, han quemado documentación en la época de Martín Villa, uno de los primeros ministros del Interior a finales de los años 70, y yo tengo la impresión de que los archivos militares, la documentación que hay es la que existía entonces. Los militares prácticamente han guardado todo. Te encuentras con carpetas que han desaparecido sobre el bombardeo de Guernica o cosas por el estilo, pero en realidad supongo que serán pequeños hurtos, pequeños o grandes hurtos, claro, depende cómo se mire, de algún investigador que ha pasado antes y se ha llevado la carpeta entera, o en la época franquista alguien que lo quiso desaparecer. Pero en general en los archivos militares, es mi impresión, yo creo que la mayoría se guardan. Y te puedes encontrar pues, desde dinero hasta fotos, hasta de todo. Como veis, bueno, edictos, cartas, tarjetas de lugares, fotos de familia. Este es el archivo de penados que os decía, en el cual, bueno, pues ficha a ficha, mirando ficha a ficha, hemos encontrado, como os digo, el registro de unos 13.000 vascos hasta el año 58 y todo el recorrido carcelario que han hecho, y como os decía, hay 27 de Lemoa. Está sin ordenar y, bueno, pues como os digo, todo esto es un desastre. Es increíble que podamos consultar todos los muertos en el ejército inglés desde el siglo XIX a través de internet, pero todavía no podemos consultar cosas de estas. Y esta es una ficha clásica de alguien que detienen y que está en la prisión de Puerto de Santa María, y ahí viene toda su ficha completa por las prisiones que ha pasado y por los sellos de esas prisiones, ¿no? Antes de ir a Puerto de Santa María, pues antes estuvo en la cárcel provincial de Gasteiz, estuvo también en la de Sevilla. El Valle de los Caídos también. Lo del Valle de los Caídos es una historia, yo diría que casi gozosa, o sea, agridulce. Como sabéis, el Valle de los Caídos
fue en principio pergeñado para albergar a los muertos del bando de Franco. Franco no consiguió, el franquismo no consiguió llenar con sus muertos porque muchas familias se negaron y lo que hicieron fue vaciar muchas fosas comunes de republicanos y enviarlas al Valle de los Caídos, al margen de que el Valle de los Caídos fue construido por presos republicanos. Y de eso nos hemos enterado casi hace unos pocos años. Y en el Valle de los Caídos pues hay unos 1.100 y pico vascos enterrados, de los cuales 500 y pico son franquistas, por entendernos, y el resto son republicanos. Y en el apartado republicano sabemos desde dónde fueron enviados, pero en la mayoría de los casos pone desconocido porque de hecho es así. Ni siquiera sabía. En el año 58 se da una orden a todos los gobiernos militares para que hagan un mapa de las fosas que hay en cada territorio. Gracias a esos mapas hemos podido determinar algunas fosas que no sabíamos. Y las comandancias militares, de la Guardia Civil hacen provincialmente un mapa de fosas. Bueno, estos son otros aspectos. Fosas, en fin. Y bueno, yo creo que aquí se resume un poco también el aspecto más humano de lo que supone la tarea de la recuperación de todo esto, de todos estos restos, ¿no? Toda esa gente mayor que está ahí en fila en realidad son los hijos de los fusilados, ¿no? Han tenido que pasar, como digo, 70 años para que tengan constancia de todo eso. Bueno, esta es una foto curiosa, todavía con problemas en algunos sitios. Y este es el archivo este es el trabajo de laboratorio que os decía antes. Bueno, rápido. Mucho está, un montón. Y otra serie de archivos, incluso de la Guardia Civil. Lo que os comentaba de Escava, que encontramos aquí 150 y tantos cuerpos. Es uno de los casos más curiosos porque el cura que los enterró, están enterrados en el monte, los enterró con una botella. Habíamos pensado siempre que era una leyenda urbana. Se los enterró con una botella y dentro de la botella el nombre del que había muerto. En muchos casos, si la botella tenía un tapón de corcho, la humedad se filtró, pero en los casos en que la botella era una botella de coñac, generalmente que la rosca era de metal, se ha podido conservar el nombre y nos apareció uno del Aldácao, creo, me hablo de memoria, pero bueno, es un caso curioso. Sí, este es... Gorliz, de Gorliz. Este es el cementerio. Saseta Areces, hace unos años, y bueno, el tema de Areces ahí está, como sabéis, Diputación y Ayuntamiento de Donosti han encargado a la Sociedad de Ciencias Aranzadi por lo menos la investigación y la posibilidad de rescatar, no sabemos si hay 80, 60, 40 o 100 cuerpos de lo que fue frente de guerra en febrero de 1937. En octubre del 37 y en febrero del 37 el Ejército Vasco mandó a batallones vascos a Areces, Asturias, para intentar cercar Oviedo, que estaba en poder de los sublevados, de los franquistas, y en un lugar que popularmente se conoce como el Pradón de los Vascos. Teóricamente tiene que haber un montón de cuerpos ahí, ¿no? Hace unos años sacamos al comandante Saseta, Cándido Saseta, que es el que había dirigido aquel cuerpo expedicionario por orden del Lehendakari Aguirre, y ahora, teóricamente, tendríamos que intentar, por lo menos, avanzar un poco en las investigaciones de si efectivamente hay esos 60, 80 o 100 que según diversas fuentes pueden estar enterrados en eso que llaman el Pradón de los Vascos. La verdad es que hubo una expedición hace unos meses, el día fue horrible, no se encontró nada, apenas unos casquillos con diversos aparatos para medir, no hubo nada. Paralelamente también se han hecho 2 homenajes,
por estas fechas, uno en febrero y el otro hace unas semanas escasamente, también por diversos grupos. Y bueno, pues Areces es uno de los tantos temas abiertos, ¿no? Este es el llamado pregón de los vascos. Saltaguda, como sabéis, pues puede ser en estos momentos la referencia de lo que es la memoria, con el nombre de los 3.100 fusilados que os he dicho antes en Navarra. El pueblo de las viudas, sí, he oído por ahí, efectivamente. Y luego, bueno, pues yo creo que es algo importante que le seguimos dando trascendencia, y yo creo que para vosotros también tiene que ser uno de los puntos de inflexión la recogida de testimonios. En este caso, pues bueno, pues como vivieron el bombardeo de Guernica, Ochoa de Chinchetru, que fue, creo que ya muerto, que fue estuvo en la ofensiva de Ogeta y del Goibar y fue jefe del Eusko Gudaroste allá en tiempos actuales o casi actuales. En este caso, pues bueno, esta es curiosa, he puesto esta foto porque en realidad el chaval ese de ahí pues parece el hijo del otro y es al revés, ¿no? O sea, lo que nos parecemos a los que nos precedieron, ¿no? Le fusilaron a su padre y ahora él nos cuenta las vivencias. Cárcel de Martutene y bueno, pues los últimos coletazos pues son en Cigoitia, en Vera de Vidasoa, exposiciones como lo que fue la cárcel de Ondarreta, etcétera, etcétera. Yo creo que son pasajes de todo lo mucho que hay que hacer todavía, Yo creo que lo importante y una prueba de ello que nos hemos juntado aquí son las dinámicas que se puedan poner en marcha, y yo creo que en relación a la recuperación de la memoria, pues en este caso de Lemoa, o de Vizcaya o de Euskal Herria, pues se tiene muchos frentes y todo el mundo es válido para trabajar en cualquiera de ellos. Y nada más, me he pasado 20 minutos, pero yo creo que ahora es vuestra chanda. Bueno, pues me estuvo gustando a la discusión de Iñaki, y si queréis preguntar algo a Iñaki, pues abrimos el turno ahora. Lutzea egin zan, inauguratu zuten hirurogeita hemezortziko ekainan, beraz gertatutakoaren urte bat pasan ondoren. Hogeita hamaseian? Hogeita hemezortzi. La documentación que hemos manejado nosotros sobre la cruz, con invitaciones para la inauguración y tal, hablan de una inauguración en el 58. En el 58. También hablan de que es la cuarta cruz conmemorativa. La primera es del 38. Que dos han sufrido ataques con bomba y otra ha sufrido el impacto de 2 rayos. La primera, desde luego, bueno, yo no he mirado ya la época franquista, pero la primera, desde luego, es del 38, y eso está recogido en la prensa. Lo tenéis muy fácil porque además se pueden consultar, ahora se pueden consultar, algunos de los diarios se pueden consultar por internet, y os vais a junio del 38 y os va a aparecer la noticia de la inauguración. Hay un debate muy interesante además sobre eso, sobre lo de las cruces, si hay que quitarlas o no hay que quitarlas ahora, ¿no? Yo creo que es el mismo debate sobre el Valle de los Caídos, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el Valle de los Caídos? Yo hace 10 años lo tenía muy claro, el Valle de los Caídos había que quitarlo, ahora ya tengo mis dudas. Lo que sí tengo claro es que a Franco y a José Antonio habría que sacarlos de allí, ¿no? Que se los lleve a la familia. Porque claro, porque hay muchos republicanos, hay muchas familias que se han enterado hace 2 o 3 años que habían fusilado a los suyos, eso lo sabían, o que habían ejecutado y que los habían llevado allí al Valle de los Caídos. Pero aquí estuvieron ahí muchos asturianos. Murieron muchos asturianos. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Y mira, me alegro que me lo saques porque eso sí. No lo he citado solo los batallones vascos, pero es verdad que la defensa de... Aquí han habido años enteros, autobuses de Asturias. Hubo muchos asturianos, sí. Es verdad, tienes toda la razón. La casa vuestra, la que van los asturianos. ¿Se dice? Sí, la parte de atrás de eso los asturianos. Sí.
Bueno, me he referido a los batallones vascos. Bueno, eskerrik asko, emandako